Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar el acto de presentación del informe, la visión de los poderes públicos sobre las relaciones institucionales en España, que hemos elaborado en Deusto Business School junto y para APRI, que es la Asociación de Profesionales de las Relaciones Públicas Institucionales de España. Las relaciones institucionales. Bien, yo soy Juan Moscoso del Prado, soy coautor del informe junto a Iñaki Ortega e Iván Soto, y también soy codirector de los cursos de asuntos públicos en Deusto Business School junto a mis compañeros y compañeras del staff de esta universidad y de esta facultad, Deusto Business School en Madrid. Bien, el acto de hoy va a durar hora y media más o menos y vamos a dividirlo en tres partes. Un primer bloque institucional en el que intervendrán Marta Aguilar, que es la directora de Relaciones Corporativas de Deusto Business School en Madrid. Bienvenida, Marta, en tu casa. Y también María Rosa Rotondo, que es la presidenta de APRI. Bienvenida, APRI, a esta que es también tu casa y siempre nos honras con tu presencia. Muchas gracias. Después habrá un bloque expositivo en el que los autores del trabajo intervendrán y contaremos con las intervenciones de Montse Escudero. Bienvenida, Montse, a esta casa. De Iñaki Ortega, que lo hará a través de Zoom, porque tenía un compromiso de fuera de nuestra casa. Hola, Iñaki, te veo ahí en la pantalla. Una alegría de verte. Buenas tardes. Y también de Iván Soto. Iván, buenas tardes. Después haremos una parte de preguntas y debate y terminaremos más o menos a las 7:30. Así que comenzamos ya la primera parte. Quiero dar la bienvenida de nuevo a todos los presentes, tanto a los que estéis aquí presencialmente, cumpliendo las normas muy estrictas de seguridad que siempre seguimos en Deusto Business School, como a las más de 200 personas que nos seguís desde vuestras casas y os habéis inscrito online. En primer lugar, entonces, intervendrá, como os decía antes, Marta Aguilar. Adelante, Marta. Bien, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bienvenida, María Rosa, a nuestra casa, que es la tuya. Bienvenidos a todos los que estáis aquí presencialmente con nosotros y bienvenidos a los que también estáis con nosotros, pero al otro lado de la cámara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero quería agradeceros, en el nombre de la directora general de Deusto Business School, Almudena Izaguirre, y en el mío propio, el interés que habéis tenido en conocer los resultados del estudio que hoy vamos a presentaros. Como decía Juan, estáis inscritos más de 200 personas. Nos hubiese encantado recibiros a todos presencialmente en nuestra casa, pero ya sabéis, las condiciones sanitarias son las que son, así que el aforo tenía que ser muy reducido. Pero de hecho, la respuesta a este encuentro lo que demuestra es el interés que suscita este tema, la gestión de los asuntos públicos, y en este sentido quería también reconocer la labor, María Rosa, que estáis haciendo en APRI respecto a esta gestión de los asuntos públicos. Consideramos en la Universidad de Deusto que este área es una de las áreas de más reciente desarrollo en las organizaciones, en instituciones, en empresas, y realmente lo vemos como una disciplina estratégica necesaria para la consecución de proyectos sostenibles en el largo plazo. En ese sentido, y como escuela de negocios, estamos a la última de la evolución y de la importancia que tiene la gestión de los asuntos públicos. Y abordamos el tema desde dos aspectos. Por una parte, a través de nuestro seminario de asuntos públicos y relaciones gubernamentales que dirige Juan y que ya llevamos 4 años desarrollándolo aquí en la sede de Deusto Business School en Madrid, con más de 8 ediciones, con más de 130 profesionales formados en nuestras aulas que proceden de diferentes sectores, desde la gran corporación, las ONGs, las asociaciones, el sector de la consultoría. Juan, como director académico, está acompañado de un claustro que está formado por profesores de Deusto Business School, que está formado por profesionales en activo de reconocido prestigio, por periodistas, por cargos públicos. Y de hecho, el que nos esté escuchando y esté interesado en la 9ª edición, empezamos ya el mes que viene, el 25 de mayo, así que poneros en contacto con nosotros si os interesa.
en ese sentido también quería poner en valor otro eje que dentro de la Universidad de Deusto y dentro de nuestro compromiso con la transferencia de conocimiento a la sociedad, abordamos el tema de los asuntos públicos con la elaboración de informes y la elaboración de investigaciones como la que nos ocupa en este caso. Y quería también agradecer a María Rosa la confianza que tuvisteis y al Foro Empresarial, Monse, en encargarnos la elaboración de este informe que os presentáramos en breve. También, antes de terminar, y ya voy finalizando, quería felicitar a los coautores del informe y dar las gracias, cómo no, a todos los cargos públicos y representantes públicos que amablemente respondieron a nuestro cuestionario y sin los cuales este estudio no hubiera sido posible. Y también, por otro lado, a la Asociación Española de Municipios y Provincias, que nos ha permitido que tengamos una muestra representativa de miembros de corporaciones locales. Así que, dicho esto, bienvenidos, gracias por vuestro interés, vamos a disfrutar del evento y te cedo la palabra, María Rosa. Bueno, muchas gracias, Marta. Muchas gracias por recordar también que han sido más de 120 políticos los que han sido entrevistados y que han participado también en paneles para elaborar este estudio. Y también por recordar que en mayo y junio celebramos la nueva edición del programa de asuntos públicos de Deusto Business School, que ya podéis encontrar todos y todas en nuestra página web y con todo desglosado, tanto el claustro como los diferentes bloques que lo componen. Y ahora ya sí, gracias. María Rosa, tienes la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, Juan, gracias, Marta, por tus amables palabras y gracias, por supuesto, a Deusto Business School por hacernos sentir siempre como en nuestra casa, en los ya más de unos cuantos eventos que llevamos juntos. Para APRI, esta colaboración con Deusto Business School es especialmente importante porque realmente nos facilita profundizar en tres de los ejes estratégicos de la asociación, como son, en primer lugar, la formación. Enhorabuena por vuestro programa, que ya encara su 9ª edición, como ha señalado, un programa magnífico en el que hemos participado y desde APRI, como no puede ser de otra manera, creemos firmemente en la importancia de la formación para la generación de una profesión estructurada, seria, como la que nosotros aspiramos a desarrollar en España y promovemos. En segundo lugar, esta colaboración con Deusto es importante para nosotros porque nos permite también hacer algo tan importante como es la investigación en el ámbito de los asuntos públicos tan escasa, no solo en España, donde no existen grandes precedentes, académicamente sí, pero desde el punto de vista de la empresa y la universidad hay menos ejemplos. La investigación es tremendamente importante también a nosotros para divulgar nuestra profesión, para divulgar nuestros valores, para divulgar los factores que conforman la figura del lobista y la actividad del profesional de asuntos públicos. Y por último, y para no tampoco entretenernos demasiado en esta presentación, por supuesto la divulgación que nos facilita esta casa respecto de este estudio, que ahora vamos a ver que ha resultado tremendamente interesante y que tiene su utilidad muy clara, por supuesto, para todos y cada uno de los profesionales de los asuntos públicos, pero también para nuestro grupo principal de interés, que son los poderes públicos. Pensamos que el resultado del estudio, de la investigación desarrollada por Iván, por Iñaki y en colaboración entre Deusto y APRI va a ilustrar y va a mostrar con datos, que al final es lo importante, la percepción real de nuestra actividad respecto de los poderes públicos, por parte de los poderes públicos. Entonces, para nosotros ha sido una satisfacción enorme desarrollar esta actividad conjuntamente con Deusto. El nivel académico y la preparación del estudio ha sido extraordinario. La labor era compleja, los 120 stakeholders entrevistados son una prueba más que suficiente del esfuerzo que se ha hecho y, por tanto, en nombre de la asociación que represento, nuestro más sincero agradecimiento
por la colaboración y, por supuesto, por este evento de esta tarde. Muchas gracias, María Rosa. Además hay que recordar que el estudio lo empezamos a hacer en pleno confinamiento también, ¿no? que eso, bueno, que también nos obligó a agudizar el ingenio al principio, ¿no? Para llegar a estos stakeholders uno a uno y como hemos llegado. Bien, ahora vamos a dar paso ya a la segunda parte del acto de presentación, que es el de resultados. Y ahora intervendrán primero Montse Escudero, que nos explicará qué es el Foro de Empresas de APRI, quiénes son, sus objetivos, qué es lo que además deseaban y nos han indicado que debíamos buscar a la hora de elaborar el estudio. Eso lo explicará Montse. Después Iñaki Ortega, que como he dicho antes, Iñaki lo va a hacer a través de Zoom, nos va a contar la metodología aplicada y también la taxonomía que hemos utilizado, así como un decálogo particular que hemos obtenido como resultados. Y después de Iñaki, Iván Soto, nuestro compañero Iván, que ha sido, como he dicho antes, el que ha un poco centralizado el trabajo de todos, ha sido un poco el alma mater de este informe, el que nos cuente cuáles son los hallazgos principales. Esta parte de la presentación la vamos a hacer desde el atril, así que ahora cuando venga aquí Montse, yo me marcharé, luego Iñaki intervendrá desde la pantalla, luego Iván otra vez desde el atril, mientras interviene Iñaki, tú, Montse, te puedes sentar, la pantalla te quedes aquí, y luego ya veremos cómo continuamos después. Vale, venga, muchas gracias. Vamos. Adelante, Montse. ¿Aquí estoy bien? Uy, que tengo esto. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Buenas tardes. Quiero reiterar el agradecimiento, esta vez en nombre del Foro Empresarial APRI de Adeusto, no solo por haber hecho el estudio que vamos a presentar ahora y del cual efectivamente estamos muy satisfechos, sino de la acogida en todo momento, de saber ayudarnos también a orientar lo que el Foro Empresarial quería obtener del mismo y haber conseguido un resultado tan excelente. Voy a presentaros muy brevemente lo que es el Foro Empresarial de APRI. APRI se fundó hace 14 años, pero ya, digamos, con unos pocos miembros y pocas personas, porque es una asociación de profesionales y de personas, pero ya en el 2013 nos dimos cuenta que necesitábamos un poco impulsar algunas de las actividades y dotar de más recursos, y algunas de las empresas en las que trabajábamos, algunos de los asociados de APRI, decidieron crear este foro, que luego, debido a su actividad, se ha integrado incluso en los estatutos y tiene una figura bien clara de cuál es su papel dentro de la labor de la asociación. En este foro estamos empresas, en estos momentos 14 empresas, que lo que queremos es ayudar, porque consideramos que los asuntos públicos y las relaciones institucionales efectivamente son una parte estratégica de las compañías, pero es una profesión que muchas veces no se entiende, ya no solo que nos ha pasado a todos los que nos dedicamos a esto, que tenemos que explicar a nuestros familiares y amigos que es exactamente lo que hacemos, sino en general muchas veces dentro de las propias organizaciones en las que trabajamos, y lo que queremos es ayudar a impulsar ese conocimiento. Aunque la mayoría, por lo que podéis ver, somos consultoras de asuntos públicos, este foro está abierto a otro tipo de empresas. Es más, podéis ver que está, por ejemplo, el Grupo Social de la ONCE, que además tiene un departamento de relaciones institucionales muy amplio, o, por ejemplo, el Banco ING, compañías y entidades que verdaderamente consideran que las relaciones institucionales y nuestra profesión aporta valores a la sociedad, y que hay que trabajar conjuntamente para ello. El foro, lo que hacemos es impulsar diferentes tipos de trabajos, siempre con este objetivo. Uno de los primeros trabajos fue la elaboración de un libro sobre lo que era el lobby en España, unos años en los que era más desconocido que ahora, con gente muy relevante que participó escribiendo artículos de todos los aspectos relacionados con el lobby, que incluso tuvimos el prólogo del que entonces era vicepresidente de la Comisión Europea y que era el comisario encargado de transparencia y de relaciones institucionales, yo creo. Y luego también hicimos un vídeo, justamente, un poco
explicando lo que es nuestra profesión de una manera más visual, como decíamos, que siempre hemos tenido ciertas dificultades en que comprendan lo que hacemos. Y luego, hace un par de años, lo que se hizo fue la visión empresarial de las relaciones institucionales, entrevistando a directores de relaciones institucionales o relaciones externas de mucho tipo de empresas, de grandes corporaciones, de empresas más pequeñas, que daban su visión de cuál era el papel dentro de las compañías y el valor que se aportaba. Después de haber hecho estos trabajos, el foro pues, pensó que lo que nos quedaba un poco era ver la visión del otro lado, es decir, de aquellos interlocutores con los que trabajamos a diario y saber un poco cuál era su percepción respecto a nuestra profesión. Y de ahí salió la idea de crear este estudio. Este estudio tiene varios objetivos. En general, cuando nos lo planteamos y lo que compartimos con Deusto, teníamos dos objetivos generales. Por una parte, analizar las prácticas de los representantes públicos a la manera de, en el momento en que entran en contacto con los grupos de interés, los llamados grupos de interés, y por otra parte también recabar su opinión sobre la profesionalización de nuestra actividad y de cómo defendíamos los intereses ante instituciones, ¿no? Y también hablar, por ejemplo, de temas como el marco jurídico, que APRI desde el principio, desde su constitución, siempre ha pedido una regulación específica del lobby, porque creemos que ayuda a la profesión, ayuda a la transparencia y es una cosa útil para toda la sociedad, y luego incluso los códigos de conducta que se manejan. También, al final, el objetivo y lo que le pedimos a Deusto era que nos ayudara a desarrollar propuestas y recomendaciones que fueran en dos ámbitos. Por una parte, esas propuestas que tuvieran un propósito de ayudar a los socios de APRI, es decir, que les diera a este estudio una información de utilidad para ejercer mejor nuestra actividad, lo mejor posible, que ser cada vez mejores en lo que hacemos, y por otra parte un propósito más externo, que es lo que ha explicado María Rosa, que es poner en valor, siempre desde la transparencia y el rigor, que es muy importante, el papel de nuestra actividad, que además creemos que cada vez es más técnica y que está más consolidada, pero que tiene una parte metodológica muy importante, y qué papel jugamos en que este sistema democrático en el que estamos funcione cada vez mejor y que este estudio nos permita acercar nuestro trabajo tanto a los poderes públicos como a la propia sociedad. Y con este acto empezamos a dar esa visibilidad y a poder compartir los resultados del estudio. Reitero lo que ha dicho María Rosa, no era un estudio fácil, sabíamos que era difícil, felicitamos a Deusto por lo que ha conseguido y cómo lo ha implantado, y esperamos que ahora, cuando compartamos los resultados, que os parezcan igual de interesantes. Muchas gracias a todos. Bien, ahora Iñaki va a intervenir desde Zoom. Un saludo a todos y a todas los que están en Deusto Business School, en la sede de Deusto Business School, también a los que nos siguen en remoto. Soy Iñaki Ortega y he dirigido, con la ayuda del profesor Moscoso del Prado, el informe que presentamos o que se presenta hoy. Quiero dar las gracias por las palabras que se han dicho sobre el informe. Juan y yo, y con la inestimable ayuda de Iván Soto, pues nos introdujimos en el reto de conocer lo que piensan pues los policy makers alrededor de las relaciones institucionales, de lo que piensan los cargos públicos, de lo que piensan los políticos, de las políticas sobre el lobby, sobre la inferencia, sobre las relaciones institucionales. No era una tarea sencilla, porque teníamos que aplicar el rigor de una investigación que va a tener el sello de una universidad, y además iba a estar avalada y encargada por una asociación del prestigio de APRI, ¿no? Iván Soto va a explicar a continuación la metodología que hemos seguido. A mí me toca, pues de algún modo, contar dos cuestiones que creo que merece la pena escuchar en primera mano y casi en primicia, porque hoy es el día que por primera vez se cuenta las conclusiones del estudio. La primera es, básicamente, qué decálogo recomendamos a los profesionales de las relaciones institucionales a la hora de interactuar con los poderes públicos. Y no lo hacemos pensando en
la opinión que tenemos los profesores, los investigadores que hemos hecho el informe. Lo hacemos conforme a la opinión y los datos que nos han dado los más de 100 cargos públicos entrevistados. Ese decálogo, que quizás tendremos suerte de verlo en alguna slide si alguien nos lo pone, y si no, da igual, porque lo iré contando. Ese decálogo pues comienza diciendo que hay que planificar, que hay que estudiar, que no hay que improvisar. Que si tú quieres interactuar con un poder público, tienes que estudiar, tienes que dedicar mucho tiempo a conocer a tu interlocutor, saber quién es tu interlocutor, cuáles son las prioridades de tu interlocutor, cuáles son el origen de tu interlocutor, cuál es la agenda de tu interlocutor. Primer, por tanto, mandamiento de nuestro decálogo, planificación. El segundo, acertar con el interlocutor. Que tengas relación con el ministro o con la ministra no quiere decir que sea el ministro y la ministra quien vaya o quien tenga la capacidad de interactuar o de tomar una decisión que a ti te afecte. Igual es más importante el director o la directora general o el subsecretario o el jefe de servicio. Tienes que acertar con el interlocutor. En tercer lugar, tienes que sembrar. Es decir, tienes que tener un contacto temprano con todos esos interlocutores. No puede ser que te acuerdes de Santa Bárbara cuando truene. Tienes que haber dedicado tiempo a sembrar. Y por tanto, cuarta, a regar, a cuidar una relación. Un contacto temprano es muy inteligente y ese contacto temprano, si además se riega, se cuida, se va dando informes, se va dando documentación, se van dando noticias. Cuando no necesitas la interlocución es cuando realmente es importante cuidar ese interlocutor. En quinto lugar, tienes que conocer el marco jurídico. Cuando estás en las relaciones institucionales, tienes que ser también un poco abogado, tienes que ser un poco funcionario. Es decir, tienes que saber el marco en el que se mueve y lo que se puede hacer y lo que no. Es decir, tienes que saber lo que es cohecho, tienes que saber lo que es prevaricación, tienes que saber qué normas están sujetos tus interlocutores y, por tanto, qué normas te afectan a ti también. En sexto lugar, tienes que tener visión, tienes que saber cuáles son las prioridades de tu interlocutor. Tienes que saber por qué se mueve y qué es lo que le hace moverse a tu interlocutor, por qué está ahí, quién le ha puesto, qué objetivos tiene. Tienes que conocerlas porque eso te va a permitir interactuar de un modo mejor con él. En séptimo lugar, tienes que saber conciliar intereses diversos, intereses de otros agentes de interés, intereses públicos y privados, intereses de agenda pública. Es decir, tú tienes que ser un mago a la hora de conseguir mezclar diferentes elementos, diferentes cuestiones que están en la agenda, no solo las que están en la agenda tuya o de tu cliente. En octavo lugar, rigor. Si quieres influir, influye no con opiniones, sino con informes, con datos, con ciencia, con informes como este que presentamos hoy, con colaboraciones con universidades como la que hoy nos acoge, es decir, con entidades de conocimiento de reconocido prestigio. Acompáñate y asóciate al rigor. En noveno lugar, sé transparente. Di a quién representas, qué interés, qué sector está detrás de tu opinión, de tu contacto. No lo dejes ambiguo. Sé claro, que sepa tu interlocutor a quién representas, qué objetivos tienes. Y en último lugar, y por mucho que todos seamos humanos y tengamos, o personas y tengamos opinión política, neutralidad política. No puedes ser partidista porque los gobiernos cambian, además, porque eso no te beneficiará en el futuro. No entres en honduras políticas porque eso siempre tiene un efecto boomerang. Ese es el decálogo. El decálogo tiene sentido precisamente dentro del informe porque el decálogo nos llevaba gran parte de los consejos que nos hemos atrevido a dar después de analizar cientos de datos que ahora Iván Soto va a exponer, pues todos esos datos nos llevaban a establecer una taxonomía, una clasificación de los interlocutores en el sector público. Esa taxonomía, que es nueva y que podemos decir que hasta que este informe que hemos
compartido, Iván Soto, Juan Moscoso del Prado y yo mismo, pues no existía, aunque podía estar en la cabeza de muchas personas, es profundamente útil y tiene que estar casi en la pantalla de todos los profesionales de las relaciones institucionales. Tienen que llevarlo en el bolsillo, tienen que llevarlo en el móvil cuando vayan a hacer lobby, cuando vayan a hacer relaciones institucionales. Saber que hay 3 tipos de interlocutores en la administración pública: el político militante, el político funcionario y el político profesional de paso. El político militante, pues lo tenemos claro, son aquellos profesionales que están, aquellos cargos nombrados por el partido y que han desarrollado una carrera, pues generalmente desde las juventudes de ese partido. Y estamos pensando, por ejemplo, si ponemos nombres y apellidos, pues cuando fue vicepresidente del gobierno Francisco Álvarez Cascos, con el gobierno de Aznar, o José Luis Ábalos, en este gobierno del presidente Sánchez. Personas que tienen trayectoria política. Su origen es el partido y están nominados y puestos por el partido. No tienen especialización y pueden estar concreta y pueden estar en cualquier ministerio. Y de hecho pasan por varios ministerios, también es muy normal. Me vais a permitir que los ejemplos sean muy reconocibles de ministros, pero todos tenéis en la cabeza en vuestro ámbito territorial, en vuestro ayuntamiento, en vuestra comunidad autónoma, profesionales políticos profesionales, es decir, militantes que están en cargos, y podéis hacer ese ejercicio vosotros mismos en vuestras casas o en vuestra intimidad. En segundo lugar, políticos funcionarios. Altos funcionarios, generalmente abogados del Estado, economistas del Estado, inspectores de Hacienda, TAC, jueces, magistrados, y también pues son personas que están ahí por su reconocido prestigio, por su conocimiento de la administración, pues estamos pensando en, por ejemplo, en la ministra de Defensa, que es juez, en el gobierno de Pedro Sánchez, Margarita Robles, o estamos pensando en la vicepresidenta con el presidente Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría. Funcionarios, altos funcionarios, magistrados, abogados del Estado, conocen la ley, la administración al dedillo. Y además, pues tienen una alta especialización en lo público. Conocen bien los vericuetos de lo público. Terminamos con la tercera gran bloque de políticos en esta clasificación, que son los profesionales. Los profesionales directivos de empresa, profesores, abogados, profesiones liberales en general, de éxito, con trayectorias importantes, que deciden dar el paso de entrar en política. Si pensamos en el gobierno actual, Escrivá, el ministro Escrivá, que viene de, por ejemplo, de haber sido el economista jefe del BBVA, o si pensamos en otros gobiernos en el pasado, pues Abel Matutes, de un grupo hotelero, que fue ministro de Asuntos Exteriores con el presidente Aznar. Profesionales, directivos, empresarios, agendas brillantes que dan brillo, además, a los gobiernos y aportan una parte de profesionalidad, ¿no? Muy bien, esta clasificación hay que tener clara, o hay que dejar claro que no es excluyente y que hay ocasiones en las que un interlocutor puede ser varias cosas. Pensemos en Josep Piqué. Josep Piqué fue ministro de Industria, fue ministro de Asuntos Exteriores, pero también tuvo cargos y estuvo como un político de partido. Es decir, se puede ser político de partido, Josep Piqué, y ser también profesional. O Jordi Sevilla, que es funcionario técnico comercial del Estado, fue ministro de Administraciones Públicas con el gobierno Zapatero y era de partido, pero era funcionario, es decir, que no es excluyente. O Alfredo Pérez Rubalcaba, que era un hombre de partido, pero era un funcionario, un profesor de universidad pública. Es decir, que no es excluyente. Y además, y otro elemento también muy importante, para no caer en prejuicios, esta clasificación es dinámica. Es decir, que se puede empezar siendo una cosa y acabar siendo otra. Pensemos en Pepe Blanco, en José Blanco, ministro de Fomento con el gobierno de Zapatero, que es un hombre de partido y hoy es un profesional.
o pensemos en, hemos mencionado pues, Jordi Sevilla, que era funcionario de partido y hoy es un profesional, o el caso de Escrivá, que era funcionario, hoy es político, mañana será otra cosa, es dinámico y no excluyente. Vamos a terminar con esta, o voy a terminar con esta clasificación porque tenéis, estoy seguro, ganas de escuchar a Iván Soto sobre los hallazgos, para decir a todos que vinculado al decálogo están algunas características de esta taxonomía, a saber, los políticos, los profesionales de la política que son militantes, no hacen caso a nada más que el partido generalmente, frente a los funcionarios que hacen caso a la función pública, a los colegas funcionarios, y los profesionales que hacen caso a los inputs que vienen de la empresa. En cambio, si hablamos de que está condicionado un político, al político profesional, al político de partido, le condiciona mucho la política. Le condiciona mucho la política de su partido, su programa electoral, expolíticos y la opinión pública. En cambio, a los funcionarios le condiciona mucho las normas, las leyes, los usos de la administración pública, y al profesional le condiciona el sector privado, la economía, la coyuntura económica, la empresa. Todo eso tenemos que saberlo cuando hablamos con ellos. ¿Qué le condiciona? ¿Qué no le condiciona? Por ejemplo, a los políticos militantes son muy fácilmente persuadibles por la militancia de su partido, por la jerarquía de su partido, por las recomendaciones de miembros de su partido. Los funcionarios, por el rigor, por la eficacia, por las cosas bien hechas dentro de la administración, por las normas europeas, por las directivas europeas. Eso es lo que les persuade. Y en cambio, pues a un profesional de la profesional, pues lo que le persuade es seguir teniendo una carrera cuando salga. Por tanto, todo lo que sea gremialista de su sector, si soy abogado, si soy médico, todo eso va a estar muy receptivo, o del sector, si vengo de la energía o vengo del retail, le va a impresionar o le va a persuadir mucho estas cuestiones. Nada más, un agradecimiento muy especial por la confianza que habéis depositado en todos los que hemos hecho este informe. Le cedo la palabra a Iván Soto. Muchas gracias, Iñaki. Alegría de verte. Y tiene la palabra ahora Iván Soto desde el Atril, de nuevo. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos, tanto a los que están aquí en la sede de Deusto Business School como a los que nos están siguiendo desde Zoom. De las palabras de Iñaki se desprende que la taxonomía y el decálogo que ha presentado no han salido de la nada, sino que son producto de una metodología. De hecho, son los resultados más refinados, más destilados de la investigación que hemos llevado a cabo para acometer este proyecto de la visión de los poderes públicos sobre las relaciones institucionales. Esta investigación se ha basado en dos estrategias que ha utilizado de manera complementaria para dar los resultados. Insisto, la taxonomía y el decálogo forman parte de los resultados, aunque no son los únicos. Y de hecho, queda la parte nuclear del informe, que la voy a presentar yo a continuación, enseguida. También de manera resumida, porque el informe es bueno, pues hasta cierto punto extenso, y la voy a resumir en 7 hallazgos. No obstante, antes me gustaría pues presentar muy brevemente la metodología. Y como he dicho, pues la metodología se basa en dos estrategias, una cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa es básicamente una encuesta. Vamos a ponerlo aquí. Una encuesta que hemos hecho a representantes y cargos públicos de todo el país. Es un universo muestral amplio. Estimamos que está en torno a 5.000 integrantes y complejo. ¿Por qué? Pues porque por la propia organización política del Estado, entendiendo por el Estado el conjunto del país,
está muy fragmentado en distintas instancias políticas. Hemos utilizado dos ejes para organizar las unidades muestrales y hemos establecido cuotas para fijar pues unos objetivos mínimos de políticos, ya sean cargos públicos o representantes políticos, a los que encuestar. Entonces, el resultado de cruzar estos dos ejes, que uno es el ámbito territorial, nacional, autonómico o local, como otro el funcional, de representación política o legislativo y de función ejecutiva, pues tenemos el cuadro que veis en la pantalla. Así, en el eje de representación política, pues tenemos, según el ámbito territorial, a senadores y diputados, a parlamentarios autonómicos y a concejales y diputados provinciales, puesto que el ámbito local pues lo hemos tratado como si fuera una unidad, aunque efectivamente pues está dividido en ayuntamientos y corporaciones, y diputaciones. Ya en el eje de abajo de la función ejecutiva, pues tenemos órganos superiores y directivos de los tres ámbitos territoriales mencionados: Gobierno de España, Administración Autonómica y ayuntamientos y diputaciones. Esto quiere decir que nuestro objetivo era encuestar a altos cargos de estas administraciones, es decir, desde subdirector general para arriba. No obstante, también ha habido asesores que han respondido a la encuesta, siempre y cuando estuvieran adscritos a alguno de estas unidades muestrales definidas. El resultado ya lo han adelantado antes. Han sido 122 respuestas de un total de unas 500 comunicaciones, lo cual pues nos da una tasa de respuesta de en torno al 20%, un poquito más. Las bases de datos de las que nos hemos servido para conseguir esta tasa de respuesta, que es bastante significativa, puesto que el colectivo de los cargos y los representantes públicos es muy particular, tienen agendas muy complicadas, muchos compromisos, y además se les pregunta sobre temas que son potencialmente sensibles. Teniendo en cuenta esto, estimamos que el ratio de respuesta y la muestra obtenida pues es bastante relevante. Y como decía, las bases de datos de las que nos hemos servido pues han sido directorios públicos que estaban de libre acceso a Internet, bases de datos propias de APRI y de Deusto Business School, y he de decir que la implicación de Juan Moscoso y de Iñaki Ortega pues ha sido decisiva para obtener buena parte de la muestra en determinados ámbitos. Y al mismo tiempo hemos contado con la colaboración de la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, que ha sido decisiva para obtener una muestra representativa en el ámbito local. El resultado pues son estas 122 respuestas que se dividen, como se puede ver en la tabla, 17 en el ámbito nacional, en el ámbito legislativo, 34 en el ámbito autonómico, 10 en el ámbito local. Estamos hablando del eje de representación política, es decir, miembros de asambleas o cámaras representativas. Y en el eje de la función ejecutiva, es decir, dentro de la administración pública, pues tenemos 9 en el ámbito nacional, 21 en el autonómico y 31 en las corporaciones locales. Es decir, que no hemos establecido cuotas de ámbito geográfico, pero sí que hemos buscado diversidad territorial. En este sentido, pues podemos decir que el estudio ha conseguido respuestas de 14 comunidades autónomas diferentes y de 20 corporaciones locales. Con lo cual, pues junto a esta diversidad centrada en el ámbito territorial y el ámbito funcional, pues también hemos tenido cierta o bastante representatividad geográfica, o diversidad por lo menos. Como decía, el estudio se ha basado también en una parte cualitativa. Esta parte cualitativa ha tenido como eje central pues las dinámicas individuales y grupales que hemos desarrollado en el ámbito de los programas
de Executive de Deusto Business School. Concretamente el seminario de asuntos públicos, en el que buena parte del claustro son precisamente políticos, y también el programa de liderazgo público en emprendimiento, en el que el claustro, aunque tiene algún político, donde más hay es precisamente en el alumnado. Y apalancándonos sobre esta actividad formativa, pues hemos logrado conseguir inputs, aportaciones de personalidades pues muy relevantes del ámbito político. Solo voy a citar a los dos primeros, Pilar del Castillo y Miguel Sebastián, que como todo el mundo sabe pues son dos exministros. Miguel Sebastián ahora mismo pues retirado en el ámbito académico, pero Pilar del Castillo todavía en activo como europarlamentaria. El resto de integrantes pues son, como he dicho, profesores del Seminario de Asuntos Públicos, o bien los integrantes del tercer grupo, alumnos de esta edición del PLP, el Programa de Liderazgo Público en Emprendimiento, que Deusto Business School desarrolla en colaboración con ICADE. Me gustaría señalar que aquí no hemos buscado una representatividad estadística, pero sí una representatividad ideológica o política, y así hemos tratado de que estén representados partidos políticos pues a lo largo de todo el eje ideológico. Y vista la metodología, si tienen alguna pregunta al respecto, pues en el turno correspondiente después de la exposición, con mucho gusto se la responderé. Pero vista la metodología, me gustaría abordar ya la parte nuclear del informe, que son los hallazgos. Son 7 hallazgos los que hemos sintetizado, que resumen pues los 50 inputs que entre encuesta y el estudio cualitativo hemos obtenido de los políticos. El principal de estos hallazgos es el que hemos puesto en primer lugar, que es que una mayoría aplastante de políticos se relaciona con los grupos de interés de forma natural y desprejuiciada. ¿En qué nos hemos basado para hacer esta afirmación? Bueno, pues en los datos que ven en la pantalla ahora mismo. 96,7% de los representantes y cargos públicos encuestados ha tratado en algún momento con grupos de interés. El 74,6% mantiene un contacto frecuente con estos grupos como parte de su rutina en el ejercicio de sus responsabilidades públicas. Y el 77,1% puede llegar a tomar la iniciativa a la hora de entablar estos contactos. Es decir, los políticos no solo asumen la relación con los grupos de interés como parte de sus tareas ordinarias, sino que lo hacen de una manera pues bastante habitual. De hecho, son minoría los que han respondido de manera ocasional o nunca o casi nunca. Y además no esperan muchas veces que sea el grupo de interés el que vaya a visitarles o que se ponga en contacto con ellos, sino que son ellos los que se adelantan, pues si tienen, me imagino, una actuación entre manos, y los que se ponen en contacto con el propio grupo de interés. En la parte... Este bloque, cada uno de estos hallazgos lo abordamos desde el punto de vista cuantitativo, pero también desde el punto de vista cualitativo. Entonces, en el bloque cualitativo, la conclusión que hemos sacado en torno a este hallazgo es que los políticos consideran que la actividad de representación y defensa de intereses ante las instituciones es un pilar fundamental de las democracias. Y, de hecho, los políticos que han participado consideran que esta relación con las instancias políticas es un derecho por parte de los grupos de interés, los lobistas, y una obligación por parte del político para no legislar o tomar decisiones administrativas a ciegas. Se quiebra, por tanto, la idea de que las instituciones viven de espaldas a la ciudadanía o de espaldas a los agentes privados. No es cierto, lo tienen muy en cuenta. El segundo hallazgo tiene que ver con el tipo de entidades o grupos de interés con los que se relacionan las instituciones. Las organizaciones empresariales son, a la luz de los resultados del estudio, los lobbies más exitosos, aunque cualquier colectividad u organización es susceptible de actuar como un grupo de interés ante los poderes públicos.
Como podemos ver en los dos primeros redondeles de la izquierda, en las asociaciones empresariales, sea con ánimo de lucro o sin él, son las entidades que con mayor frecuencia tienen relación con las instituciones. Concretamente, el 83,9% de los cargos y representantes públicos ha tratado con organizaciones sin ánimo de lucro representativas de intereses empresariales y colegios empresariales, y este porcentaje sube al 85,6% en el caso de asociaciones comerciales o empresariales con ánimo de lucro. Además, las empresas y también estas asociaciones empresariales constituyen el grupo de interés cuyo grado de profesionalidad es destacado por mayor número de políticos. Junto a estos hallazgos de ámbito empresarial, también hemos encontrado otro muy interesante de ámbito público, y es que pues los políticos, concretamente el 72,7%, nos ha dicho que ha mantenido contactos con organismos públicos o mixtos que actuaban como un grupo de interés en sí mismo. Es decir, no es patrimonio exclusivo de los agentes privados la actividad lobista, sino que también desde el propio sector público se hace esta labor de incidencia política. Finalmente, también otro resultado que quería destacar es que los políticos no solo escuchan a los lobistas o a los grupos de interés, es que muchas veces les hacen caso. Solo el 1,7% de los encuestados, pues recuerdo, políticos y cargos públicos, ha respondido que sus actuaciones no se ven modificadas nunca o casi nunca como resultado de la actuación de un grupo de interés. Es decir, que en la mayoría de los casos el lobby tiene un éxito por lo menos parcial. Bueno, para ilustrar todo esto hemos utilizado una cita, me parece que fue de un político del ámbito autonómico, pero bueno, fue compartida por todos los miembros de la mesa, y es que puede hacer el lobby una ONG, una asociación de vecinos e incluso un partido político. Es decir, la actividad lobista pues no es un monopolio de grandes empresas, de entes poderosos, sino que cualquier colectividad medianamente organizada es capaz de llegar a las instituciones y de hacer valer su voz. El tercer hallazgo es el referente a las fórmulas de comunicación utilizadas por las instituciones en sus relaciones con los lobbies. El contacto presencial es la preferida por los políticos para gestionar la comunicación con los grupos de interés. El 85,6% de los políticos encuestados considera en circunstancias normales, es decir, previas al COVID, la reunión presencial como una vía de contacto idónea para relacionarse de manera directa con los grupos de interés. De hecho, el 92,4% de ellos recurría a ella antes de la crisis sanitaria. El 82,1% considera que la organización o participación en actos públicos es una vía indirecta ideal para gestionar las relaciones con estos grupos de interés. Por último, quería subrayar, como ha ocurrido en otros ámbitos profesionales, sobre todo donde el trabajo es de oficina, que el COVID ha tenido un impacto profundo en la forma que se mantienen las relaciones, y buena parte o casi todas las reuniones presenciales pues han sido sustituidas por videoconferencias u otro tipo de tecnologías que permite la comunicación en remoto. Sobre si esto ha sido positivo o negativo, bueno, de las respuestas de los políticos podemos deducir que todos se han adaptado con mayor o menor facilidad a las nuevas tecnologías, o por lo menos a esta forma de comunicación. Una pequeña parte dice o afirma que se ha perdido parte de la fluidez y parte de la cercanía en la comunicación y la relación con los grupos de interés, y otra parte está contenta porque bueno, pues consideran que el ahorro de tiempo y la ganancia en productividad pues compensa lo que se ha podido perder en la relación con los grupos de interés. El siguiente hallazgo hace referencia a la utilidad que encuentran las instituciones en la relación con los grupos de interés o los lobbies.
Esta utilidad abarca múltiples dimensiones en el ciclo de las políticas públicas, debido al mejor conocimiento que tienen los agentes de la realidad. El 89,8% de los encuestados considera útil o muy útil la participación de los grupos de interés en la detección de necesidades en la sociedad. Y el 83,9% considera que es útil en la identificación de preferencias de actuación pública. El 83,6% piensa que es útil o muy útil en la identificación de agentes afectados por una actuación pública. El 82,9% respecto a la medición del impacto de estas actuaciones. Y también el 80,2% cuando ese impacto se refiere al interés general. Es decir, los políticos ven que esa relación con los lobbies les ayuda a la hora de tomar decisiones y a orientar la decisión a la hora de gestionar presupuestos y de movilizar la maquinaria administrativa. El 79,5% ve la utilidad en el planteamiento de alternativas de ejecución para la actuación pública y el 75% en la exploración de vías que aseguren una ejecución eficaz. Finalmente, aunque el porcentaje es más bajo, pero también me gustaría destacar que el 63,8% considera que la participación de lobbies en los procesos decisorios aporta legitimidad a la intervención pública, lo cual yo creo que es un resultado destacable. Para ilustrar las claves de la utilidad, hemos utilizado un concepto que nos propuso un político entrevistado, economista de formación y de profesión, y que es el de asimetría de la información entre las instituciones y los grupos de interés. Los políticos rara vez son expertos en los temas sobre los que tienen que tomar decisiones y en cambio los agentes afectados conocen mejor que nadie la realidad que les es propia. El quinto hallazgo tiene que ver con la forma de defender los intereses en la práctica que tienen los lobistas. Y los argumentos de los grupos de interés, en opinión de los políticos encuestados y entrevistados, deben plasmarse documentalmente, siempre con rigor, con claridad y concisión, para asegurar que sean tomados en consideración. En este sentido son especialmente útiles los informes sobre el impacto de las actuaciones, el 81% de los cargos y representantes públicos así lo cree, los documentos de posición o estudios sobre la composición del grupo de interés, 74,1% de las respuestas, y los informes sobre alternativas a la actuación pública, 71,9%. Otro dato que me gustaría destacar es que la mayoría de los encuestados considera valiosa la participación de instituciones académicas o de investigación en la elaboración de la documentación anterior. Desde la perspectiva cualitativa, la conclusión que extraemos en relación con este hallazgo es que los políticos se fijan en la autoría de los estudios y materiales que aportan los grupos de interés y no conceden el mismo valor a todos a la hora de tomarlos en consideración. En este sentido, los políticos tienen preferencia por estudios e investigaciones que vienen avalados por grandes organismos internacionales, tipo Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, OCDE, y también le dan un plus de veracidad o de credibilidad a informes que han sido elaborados por instituciones académicas. En todo caso, la documentación tiene que ser clara y pertinente para generar confianza y facilitar la toma de decisiones cuando el tiempo es escaso. Y otra cosa que acabo de recordar, que salió en las dinámicas grupales, es que de todos los tipos de estudio que se pueden presentar a una institución o a un cargo público, la encuesta es el que más difícil, es al que conceden menor credibilidad a priori, porque consideran que es el más fácilmente dirigible a través de sesgos. Y esto yo creo que cualquier grupo de interés debería tenerlo muy en cuenta. El sexto hallazgo es que resulta imprescindible mejorar el marco jurídico que regula los grupos de interés y su actividad ante las instituciones. En este sentido, solo el 22% de los encuestados ve adecuada la normativa actual. El 68,4% es partidario de mejorar los mecanismos de participación de los grupos de interés en la definición de las políticas públicas.
Y cuando se trata de la participación en la elaboración de nueva regulación, este porcentaje es del 60,5%. El 64% propone el establecimiento de un régimen de agendas abiertas y de huella legislativa. Y el 63,5% es favorable a la creación de un registro nacional de lobbies. Desde el punto de vista cualitativo, los políticos consideran que debería existir una legislación a nivel nacional que integre o complemente la normativa que se ha aprobado en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos. La transparencia y la igualdad de acceso son los principios que inspiran la mayoría de las medidas que han propuesto los políticos para mejorar esta situación y son asumidas por todos también como algo a priori positivo y, sin embargo, plantea importantes dudas en su aplicación práctica. Concretamente, pues la publicidad de las agendas es un tema que en un principio todos están de acuerdo, pero a la hora de llevarlo al terreno de la realidad pues puede ser un poco ingenuo. ¿Por qué? Pues porque una gran corporación puede tener un proyecto estratégico y si comunicárselo a una instancia política supone darle publicidad, pues a lo mejor la ventaja que podría suponer lanzar ese proyecto pues se pierde porque pues la competencia o terceros se anticipan a esos movimientos. De igual forma, los políticos han subrayado que muchas veces para construir consensos amplios y difíciles es preciso ser discreto en las conversaciones, por lo menos en un principio. Y por lo tanto, pues una publicidad, al menos total, de las agendas en estos momentos tempranos en los que se está cocinando un consenso, pues también podría ser contraproducente. Y el último hallazgo es un corolario de todo lo anterior, y es que la participación de los grupos de interés en las políticas públicas en España se ha normalizado significativamente en los últimos años, aunque todavía queda un importante camino por recorrer. El 72,2% de los representantes y cargos públicos considera que ha aumentado el número de grupos de interés que se movilizan. El 56,6% cree que ha aumentado la sensibilidad de las instancias públicas hacia la necesidad de contar con estos grupos. Y el 52,2% percibe que ha mejorado la profesionalidad en la defensa y representación de intereses. Son porcentajes que representan la mayoría de los políticos encuestados, aunque por los dos últimos pues tampoco es que sean demasiado elevados. Pero sí me gustaría recalcar, que no se aprecia en esta slide, pero que sí está en el estudio, es que son muy pocos los políticos que están en desacuerdo con estas afirmaciones. Es decir, después de estos porcentajes, que son los que representan los que están de acuerdo, muy de acuerdo con las afirmaciones realizadas, el siguiente tramo más representativo es el que no sabría decir si está de acuerdo o en desacuerdo. Y solo una minoría dice que pues niega el que haya mayor número de grupos de interés ahora mismo, que haya más sensibilidad de las instancias políticas hacia las necesidades, la necesidad de contar con los grupos de interés, o pone en duda que haya mejorado la profesionalidad de los lobistas. Esta situación se invierte en el último ítem, que es el marco jurídico, es la evolución del marco jurídico, y solo un 33,6% considera que está mejorado. A este respecto también me gustaría señalar que las respuestas varían en función del ámbito territorial al que pertenece el político, puesto que en determinados ayuntamientos y en determinadas comunidades autónomas sí se han dado pasos, y eso se refleja en las valoraciones que han hecho los políticos que pertenecían a ellos. Y ya en la perspectiva cualitativa, para cerrar este bloque, pues cabe señalar que los políticos coinciden mayoritariamente en señalar que la participación de los grupos de interés en las instituciones está menos desarrollada en España que en otras democracias avanzadas. Sobre todo ponen el ejemplo del mundo anglosajón y también de lo que ocurre en la Unión Europea, concretamente en Bruselas. Este menor desarrollo se da tanto del lado de la administración como del lado de los agentes privados, si bien aprecian una importante profesionalización en estos últimos años. Y bien, estos son los 7 hallazgos que han tratado de resumir pues los más de 50 ítems que he dicho que componen el estudio, tanto en la parte de la encuesta como en la parte del grupo de discusión y entrevistas. Y remito a los interesados al informe completo para ampliar toda la información. En todo caso, quedo a la disposición de los asistentes por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Iván. Bien, habríamos terminado así ya entonces el bloque de presentación y vamos a pasar al bloque final de preguntas, así que vais a ir preparando las preguntas. Antes quiero decir un par de cosas. El informe ya está colgado en la página web de APRI, www.relacionesinstitucionales.es, y también quiero aprovechar esta mención para agradecer también a su directora general, Irene Matías, todo el trabajo de este año, porque ella ha sido también interlocutora nuestra directa desde Deusto Business School. Muchas gracias, y ya todo el mundo que nos está viendo puede buscar el informe en la página web de APRI, que también se puede buscar en un buscador, obviamente. Y pasamos a las preguntas. Tenemos un micrófono para los que estamos aquí presentes y tenemos ya dos preguntas que me está pasando Irene por WhatsApp. Pero yo casi preferiría empezar por alguna presencial. A ver quién se anima. Hay que animarse. Estamos en la universidad, un informe académico, y hemos venido aquí a debatir también un poco. ¿Para Iván? ¿No? Bueno, pues voy entonces a utilizar las que nos han llegado. A ver, hay una primera pregunta de Consuelo Rodríguez que pregunta sobre qué otro tipo de asociaciones también hacen lobby y hemos detectado en el estudio, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales y qué tipo de valoración y qué tipo de conclusiones podemos obtener de ese tipo de plataformas, desde que también se defienden intereses particulares. ¿Quién quiere responder? Bueno, pues respondo yo. Gracias. Respondo yo mismo. Es cierto que he destacado únicamente organizaciones empresariales, bueno, pues porque por un tema de tiempo, pero el estudio abarca otros agentes como pueden ser las agrupaciones ciudadanas, las ONGs, representantes sindicales, think tanks, partidos políticos, otras entidades sin ánimo de lucro, aparte también, lógicamente, del sector público, ¿no?, que hemos mencionado. He de decir que junto a las organizaciones empresariales, el grupo de interés con el que más relación mantienen las instituciones son las agrupaciones ciudadanas, ¿vale? Después iría seguido de ONGs. Y me gustaría destacar a este respecto que los políticos han destacado, han subrayado el grado de profesionalidad de las ONGs. Está muy a la par con el de las empresas o las organizaciones empresariales. Y además lo notamos cada año en las sucesivas ediciones del Seminario de Asuntos Públicos. Y es que tenemos una mesa de ONGs que suele ser, pues, una de las que más gustan a los participantes, entre otras cosas porque han logrado un altísimo nivel de profesionalización a la hora de hacer, pues, incidencia política. Sí, no sé si Monse quiere añadir algo. No, yo estaba pensando que estaba intentando recordar la cifra, por ejemplo en Bruselas, que el registro que está disponible, el registro de lobistas, lleva ya bastantes años. El número de ONGs también a nivel europeo de todo tipo, de acción social, medioambientales, es también asombroso. O sea, se muestra que verdaderamente, es más, muchas ONGs se constituyen para hacer incidencia política, para visibilizar un problema social, un problema medioambiental, como digo, y justamente influir en las políticas públicas. Muchas veces es mucho más objetivo que en otras instituciones de las que estamos hablando, o sea, que indudablemente son grandes lobistas. Y luego sobre los poderes públicos, yo que antes en mi otro trabajo iba mucho a Bruselas, y los funcionarios de Bruselas siempre decían que los mayores lobistas de Bruselas son los países miembros, porque al final todos quieren que la política de Bruselas les llegue. Entonces, indudablemente, eso trasladado aquí, pues imagino que las regiones son grandes lobistas frente al gobierno central, o efectivamente otros tipos de entidades públicas hacen lobby también, ¿no? Lógicamente. Y tenemos a Iñaki también, que está ahí en el Zoom. Iñaki, a ver si te oímos bien. Sí, no sé si me oye Iñaki, ¿no? Yo os oigo perfectamente y os Ahora sí. siguiendo y efectivamente, como ha explicado Monse e Iván,
pues la sofisticación, los agentes de interés y los agentes lobistas, pues está increciendo, ¿no? Y eso hace que además pues podamos seguir buenas prácticas como las de esos dos sectores. El estudio nos dice claramente que son muy respetados los informes de think tanks y de patronales y de asociaciones empresariales. ¿Qué tienen estas asociaciones empresariales y esos think tanks? Tienen departamentos de estudios. Y tienen además, pues incluso, pues empieza a ser habitual la figura del chief economist, es decir, de un economista jefe que, pues con rigor y con capacitación y con trayectoria, pues permite que sus informes sean muy tenidos en cuenta. Es decir, que si tenemos que hablar de 3 sectores eficaces en el lobby, hablaríamos de asociacionismo empresarial, hablaríamos de ONGs y, muy importante, abramos un paréntesis en la pandemia, sector farma. Muy importante, y digo que abramos el paréntesis en la pandemia por razones evidentes, que tiene que ver con las discusiones alrededor de las vacunas y de las fabricantes de las vacunas, pero si abrimos el paréntesis, sector farma cada vez más fuerte y cada vez más sofisticado, con buenas prácticas a seguir. Muchas gracias, Iñaki. Tenemos otra pregunta de Elena Sánchez García Vaquero, que nos pregunta si al hacer al distribuir la encuesta y organizar los focus group, si podría haber influido en las respuestas de los entrevistados el saber o intuir que el estudio estaba encargado o orientado hacia APRI. Bueno, mi opinión es que no. El estudio, efectivamente, era un estudio que realizaba la Universidad de Deusto y en ningún momento hemos ocultado que APRI era la entidad que lo estaba encargando, y de hecho creo que se ha presentado como una iniciativa conjunta en la carta que acompañaba el enlace a la encuesta. Sinceramente no creo que eso haya condicionado, en parte porque las encuestas eran anónimas. En un momento dado estuvimos pensando en incluir nombre y apellidos, pero no para identificar a nadie, porque lógicamente asegurábamos el secreto estadístico, sino a efectos de control de quién había respondido y quién no. Pero finalmente incluso renunciamos a ese control sobre los entrevistados para darles más libertad. Entonces, la única manera de que pudiesen identificarse era a través de un correo electrónico que voluntariamente nos podían dar si querían recibir el informe posteriormente. Y es cierto, y hemos detectado que el estudio encerraba una reactividad potencial, porque la mitad de los correos electrónicos que nos han dado no son correos personales. O sea, es imposible identificar a la persona por el correo que te han dado, sino que es un correo pues con seudónimos o con un tipo de palabras que no permitiría identificar al político. Y otra parte importante, directamente no nos ha dado ningún correo. Ha completado la encuesta, pero no nos ha dado ningún correo. Entonces, yo creo que ha sido un acierto precisamente el suprimir esos campos de nombre y apellidos que, insisto, solo los íbamos a utilizar para controlar los envíos, pero que renunciamos a eso precisamente para darles más libertad. La parte cualitativa, claro, es otra cosa, porque los políticos están aquí y se ven unos a otros y demás. ¿Puede haber condicionamiento? Pues puede haber, pero la impresión que tenemos es que han hablado con bastante libertad, y de hecho se han animado unos a otros, pues lejos de cohibirse mutuamente, las sinergias han sido muy positivas y yo creo que se han cortado poco a la hora de hablar. Tú, como director académico del Seminario de Asuntos Públicos, o Iñaki, a lo mejor podéis decir algo al respecto, que tenéis más experiencia en el trato con políticos. Bueno, mi impresión es que no ha tenido ningún tipo de influencia, que la gente ha respondido con mucha sinceridad. Y además, yo creo que sí que había un motor de fondo, en el sentido de que
se considera que es un ámbito cada vez más importante y que es necesario regularlo de alguna manera. Y eso yo creo que animó, ¿no?, a la inmersión a lo largo del cuestionario y a participar en los focus group. Yo creo que ha sido muy clara esa actitud y muy neutral. Y también desde el punto de vista que se sabía bastante que eran anónimas y que yo creo que la institución académica, que también se ve en algún resultado, garantiza en cierto modo, ¿no?, esa confidencialidad y neutralidad, ¿no? Esa es mi impresión también. Sí. Y yo sí, si me dejáis 10 segundos. Aquí sí. Nosotros hemos cuidado mucho en toda la investigación que no hubiese sesgos. De hecho, la interlocución siempre ha sido por profesores e investigadores. Y no estaba solo en riesgo nuestro prestigio, si no éramos independientes, sino que además poníamos en cuestión el prestigio de la universidad que nos acogía. Entonces, eso ha sido un driver muy importante para que nosotros hayamos sido absolutamente escrupulosos. Y luego nosotros, permitirme casi la broma, tenemos mucho cariño a APRI, pero todo el mundo no sabe lo que es APRI. Es decir, que los Todavía. Participantes, pues todos lo decían, bueno, APRI, sí, es la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, y aprovecho para saludar a María Rosa Rotondo, no decían eso, ¿no? Muchas gracias. Confiaban Dice que en la todos universidad y unos profesores les encuestaban. Sí, bueno, desde el Foro Empresarial quiero decir que efectivamente nosotros encargamos el trabajo a Deusto, ellos nos explicaban la metodología, confiamos en ellas y luego recibimos un resultado final, simplemente, ¿no?, porque nosotros, esa parte de la metodología que nos dijeron de no tener sesgo, de intentar siempre el que todo lo que llegara y lo que ellos recogieran tuvieran esa imparcialidad, era una parte importante de por qué decidimos hacerlo con ellos, ¿eh? Bien, tenemos aquí una pregunta desde el público, pero hace falta que utilicéis el micrófono para que nos puedan oír las personas que están online. Gracias. ¿Se oye bien? Sí. Sí, muy bien. Me llamo Carlos Esquivias, me dedico a la actividad del lobby en UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro, y quería trasladaros dos preguntas. La primera de ellas, no sé si lo habrá abordado el estudio, pero es un poco también vuestra impresión de las entrevistas que habéis tenido con los políticos. ¿Consideráis que hay algunos sectores, os habéis referido más a tipo de instituciones, pero en cuanto al sector de actividad, me refiero financiero, construcción, eléctrico, etcétera, tenéis algún tipo de input en relación de los políticos en relación al cumplimiento de ese decálogo al que comentabais antes? Hay sectores de actividad que se aproximan más a ese decálogo y otros que menos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, las asociaciones empresariales que venimos dedicándonos al lobby desde hace mucho tiempo, y en primer lugar solían hacerlo solo, no, es decir, era un trabajo interno, un trabajo orgánico, pero sí que es verdad que en los últimos años yo veo detectando que cada vez hay más consultoras que se dedican específicamente y que tienen departamentos de asuntos públicos y que cada vez tienen un mayor, quizá en algún momento inicial han servido a asociaciones o ONGs con menos representatividad o con menos experiencia para poder hacer llegar pero veo cada vez más que incluso entidades o asociaciones con larga trayectoria también recurren a ellas. ¿Cómo ve el político o el representante público la intervención de un intermediario, en este caso, que es esa consultora entre lo que es el grupo de interés y ellos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, Iván, sí, respecto a la primera pregunta, la verdad es que no se ha abordado directamente qué sectores, o sea, sí que se ha abordado qué tipo de entidad destaca por su profesionalidad o la frecuencia en el contacto, y no por sectores. Pero en las entrevistas y las dinámicas sí que se han citado algunos, porque las conversaciones fluían de una manera más natural y había políticos que ponían ejemplos. Entonces yo recuerdo que se ha citado la industria electrointensiva como ejemplo de buen lobby, sobre todo a la hora de hacer estudios. Se ha citado ANFAC,
se ha citado como ejemplo de lobby eficaz. Se ha citado alguna entidad concreta como Ecoembes, como también bueno, pues empresa que es buena y desarrolla buenas prácticas a la hora de hacer lobby. Y también algún político ha dicho que el sector turístico debería mejorar a la hora de hacer lobby, que todavía lo ve como muy anclado en el lobby tradicional. Eso es lo que recuerdo yo de las entrevistas y de las dinámicas grupales. Respecto a la segunda cuestión, pues no la hemos abordado directamente. Entonces, la verdad, no te podría decir, desde el estudio no te podría responder a esa pregunta. No sé si Monse o Iñaki pues tienen un criterio propio. Claro, si es la visión del político, yo tengo la percepción que tienes de las relaciones que se mantienen normalmente con ellos. Yo trabajo en una consultora de asuntos públicos y antes trabajé en una asociación profesional. Yo sí que creo que en este tiempo en que es verdad que nuestra profesión no estaba muy reconocida, sí que aprecian cuando interviene un consultor en algunos casos, sobre todo con organismos o empresas que no lo tienen tan asumido como a lo mejor puede ser una UNESPA, la parte de relaciones públicas, un poco la metodología y la profesionalidad que aportamos al acercamiento. Esa parte, porque al final trabajas con tu cliente para decir, hay que preparar las cosas, eso que han dicho, el preparar, o sea, hay que trabajar previamente, hay que saber qué datos se cuentan, hay que ver cuál es la persona adecuada, todo ese acompañamiento mejora la interlocución y ahorra tiempo a todo el mundo también incluso. Entonces yo creo que esa parte sí que es apreciada. Es verdad que no es conocida la labor tampoco de las consultoras públicas para muchos políticos. Hay gente que se asombra, a lo mejor no está habituado a que se dirijan a ella en parte de la administración y quizás se les extraña, pero ¿tú quién eres? Pero entonces, efectivamente, también puede dar lugar a veces a ciertos... Pero la transparencia que hemos hablado del decálogo y que explica muy bien Iñaki es muy importante. Tú tienes que explicar quién eres, para quién trabajas, sea desde un ámbito o desde una consultora y mostrar claramente el objetivo de una reunión. Eso es al final también, por supuesto, tienen que aprender a trabajar. Yo creo que la idea de cualquier consultora es dar un valor añadido al cliente. También nosotros muchas veces, y esto ya es un poco del ámbito muy exclusivo de consultoras, a veces intervenimos en todo el proceso y estamos en reuniones y otras veces simplemente hacemos una labor de intelligence, de asesoría estratégica y no tiene por qué saber nunca nadie que estamos ahí, depende de las necesidades del cliente o lo que se necesite. Si tú ya tienes unas relaciones muy fluidas, pues para qué vamos a estar en otros ámbitos, o sea que ahí va a depender mucho. Yo creo que en general, gracias a Dios, aportamos valor y entonces no es mal visto. Y luego una cosa que quería comentar sobre lo que estabas diciendo antes de los sectores. De los sectores, sí, perdona. Indudablemente, al menos por experiencia, ¿y quién nos pide más lobby en general? Los sectores altamente regulados son los que hacen y por lo tanto están muy profesionalizados porque llevan muchos años dependiendo de regulaciones. Y hay otros sectores, lo digo también por el turismo, que excepto en algunos ámbitos no es lo mismo que automoción. Yo antes trabajaba en Cernauto, lo digo para avanzar porque es similar. Es que verdaderamente un coche está regulado todo y más, y desde Bruselas. Por eso decía yo antes, me he pasado más tiempo en Bruselas que aquí. Y entonces es tan regulado que o eso lo has metido bien y lo haces bien y eres eficaz, o no hubiera avanzado el sector del automóvil. Sin embargo, hay dos sectores o que no estaban tan regulados o que cada vez ven la importancia mayor y antes vivían un poco ajeno pensando que ya llegan a una regulación, y a lo mejor esos son los que, pues algunos, incluso los sectores nuevos son más dinámicos, estos nuevos de las nuevas tecnologías, porque ya han nacido en este entramado. En cambio, sectores más antiguos les ha costado adaptarse. Al menos esta es mi experiencia, no sé si mis compañeros están. Entonces, cuanto más regulado y durante más tiempo está un sector, yo creo que está más profesionalizado y mejor, y hace mejor las cosas, en general. Sí, Iñaki, ¿quieres decir algo? No, muchas gracias, lo ha explicado perfectamente, Monse. Sí, esto yo voy a aprovechar esta pregunta para hacer también una pequeña cuña sobre nuestro curso de Asuntos Públicos, que como sabéis ya la próxima edición es en mayo y en junio. Y en él tenemos un profesor que dedica parte de su sesión a explicar desde su punto de vista los diferentes tipos de lobby y hace una clasificación y racionalización bastante interesante sobre el papel y desde su punto de vista que se puede hacer desde organizaciones empresariales o profesionales que son que tienen una vinculación
directa o monográfica con el sector y por otro lado el sector interesado y por otro lado las agencias profesionales privadas que también lo hacen eso. Y es una cuestión que se puede estar de acuerdo, pero que es interesante, digo, para los que les interese el curso. Bien, y tenemos una última pregunta que justo, Monse, te puede sonar a ti, porque la hace José Portilla, director general de Sernauto, ¿vale? Sí, un gran director general, y no le hago la pelota. Asociación Española de Proveedores de Automoción. Y lo que pregunta José, hola José, que está online, es una pregunta que bueno, que no sé, igual la puedo responder yo casi mejor, pero que él dice: buenas tardes. ¿Se van a aprovechar las reformas estructurales y de mejora y transparencia de la administración que exige Europa para los fondos europeos para mejorar los mecanismos de participación ciudadana en España a través de los grupos de interés? Bueno, tú, respondes tú. Yo casi me lanzo yo esto, ¿no? Bueno, ayer conocimos el informe, ¿no? El plan que el gobierno español va a enviar a Bruselas con los proyectos, los usos y la asignación presupuestaria de los 140.000 millones, 70.000 transferencias, 70.000 vía préstamos, y también sabemos que el Real Decreto que se aprobó en diciembre y que se renovó en enero, en el que se agilizaban los mecanismos de administración para los concursos y para las concesiones y se creaban instrumentos nuevos, pues va a ser reformado. Eso lo ha dicho la vicepresidenta Nadia Calviño hoy mismo y sabemos que hay nuevas vías. También supimos, y vosotros mejor que yo, que este invierno, en la última reunión conjunta de las mesas del Congreso y Senado, la mesa de las Cortes, se instó a los grupos no se instó, se aceptó ya la necesidad de regular la prestación de intereses públicos, pero al mismo tiempo se dijo que eso no lo tienen que hacer las mesas, sino que lo tienen que proponer los grupos, ¿no? Y ahora ya algunos grupos han empezado a mover ficha. Y son dos planos distintos que el sector, todos estos sectores que estamos considerando hoy, deberían intentar hacer converger de alguna manera, tanto las reformas estructurales como las reformas administrativas, como seguir muy cerca esa regulación del lobby, que como Rosa Rotondo nos ha explicado, la presidenta de la asociación, pues llevamos 15 años, 14 años. Yo estuve en el Congreso entre 2004 y 2016 y se hablaba mucho de esto y ahí seguimos, ¿no? Quiero decir que me vais a contar, ¿no? Sí. Yo quiero puntualizar una cosa, que es que de la semana pasada, que es importante, y yo también estoy en el grupo de regulación encargado en la Junta Directiva de APRI, y como llevamos pidiendo, hay previsto una regulación en el plan normativo del Gobierno sobre la ley de transparencia y el registro de los lobbies y varias leyes más, pero nosotros sabemos en el Foro de Transparencia de un Gobierno que está trabajando en el nivel administrativo, en el Ministerio de Administraciones Públicas, que la previsión de cuándo se iba a tramitar esas leyes era bastante tarde y teníamos miedo de que no diera tiempo a que la tramitación se finalizara si empezábamos a hacerlo a finales de 2022 o 2023 como estaba previsto. Desde API hemos hecho nuestro lobby también, hemos hablado con numerosas personas y quiero decir que el ministro Iceta anunció, creo que fue la semana pasada o la anterior, pero hace muy pocos días, Irene me dirá, ha anunciado que va a acelerar y que va a adelantar los plazos previstos para que se apruebe. Nos mandó una carta a APRI, además, y luego además nos nombró efectivamente en el Congreso de los Diputados, pero sobre todo el hecho de que estaba previsto, pero nosotros teníamos miedo, porque conocemos los plazos y los procesos, de que al final no se iba a poder desarrollar como debe. Vamos a intentar, desde luego en API es uno de nuestros objetivos, que esa regulación se empiece lo antes posible. Ya hay muchas ideas, como tú dices, se lleva años discutiendo, no es tan difícil escribir lo que más o menos sabemos que hay consenso en los grupos, lo importante es que se inicie, ¿no?, el procedimiento. O sea que, José Portilla, no te preocupes que hay más posibilidades ahora de tenerlo ya todo. Y efectivamente para los fondos estructurales es básico, porque es una de las reformas que se piden. Sí. Bueno, tenemos que terminar ya. Muchas gracias, Iván, Monse, Iñaki Online. Muchas gracias también a Marta y a María, que han estado en la primera sesión. Muchas gracias a todos los que habéis seguido este acto, presencialmente online. Os vamos a enviar a todos el informe, a todos los que se han inscrito en esta presentación, ahora mismo por email. Muchas gracias también a Irene, ya sabemos que también que está el informe ya colgado en la página de APRI. Recuerdo que estamos en la Universidad de Deusto Business School, y que la 10ª edición, ¿no?,
o novena, Novena. sí, yo me estaba adelantando, también habrá 10ª. La 9ª edición del curso de Asuntos Públicos está ya preparada y nada, os animamos todos a seguir nuestras actividades, la página web, tanto de la Universidad de Deusto Business School como de APRI. Y nada más, muchas gracias y buenas noches.